La familia terminó en el momento en que te reíste en mis espaldas, y yo lo escuché. Hace aproximadamente 8 años. Sufrí una pérdida auditiva total y completa debido a un catastrófico accidente laboral en la planta de fabricación, donde había trabajado de forma estable durante más de una década. Durante un turno de tarde especialmente caótico, una enorme carretilla elevadora industrial perdió completamente el control y aplastó de forma brutal las delicadas estructuras óseas de ambos oídos en un accidente aterrador que cambió mi vida para siempre. En un instante terrorífico, mi universo auditivo entero desapareció sin ningún aviso. Me hundí en un mundo de silencio absoluto y sofocante que se sentía como ser enterrado vivo. Los sonidos que había dado por sentados cada día de mi vida, las risas alegres de mis hijos resonando desde el patio trasero durante las tardes de verano, las conversaciones íntimas en voz baja con mi querida esposa durante las tranquilas horas de la noche, incluso los sonidos ambientales más simples, como las suaves gotas de lluvia golpeando las ventanas del dormitorio, las melodiosas canciones de los pájaros en los robles antiguos que rodeaban nuestra propiedad, o mi música rock favorita sonando suavemente en la radio de la cocina. Todo desapareció. Todo se fue completamente en un vacío opresivo de nada que resultó emocionalmente devastador y psicológicamente aislante más allá de toda descripción. Me vi obligado a reconstruir y reimaginar por completo mi manera de existir y funcionar en el mundo que me rodeaba. Dediqué meses interminables a aprender sistemas complejos de comunicación en lengua de señas con instructores profesionales altamente especializados, desarrollando una extraordinaria habilidad para interpretar expresiones faciales sutiles y patrones de movimiento labial a través de sesiones de entrenamiento diario riguroso con logopedas, apoyándome casi por completo en métodos sofisticados de comunicación visual para incluso las interacciones diarias más básicas con familiares, compañeros de trabajo, amigos del vecindario y completos desconocidos que encontraba en espacios públicos. Toda mi familia, mi devota esposa Elena, con quien me había casado en una hermosa ceremonia 17 años atrás cuando éramos jóvenes y optimistas sobre nuestro futuro juntos. Mi hijo adolescente Daniel, que estaba comenzando sus desafiantes años de secundaria con todas sus complicaciones sociales y presiones académicas. Y mi hija Sofía, que empezaba la difícil transición a la educación media con sus propios y únicos retos adolescentes. Todos parecían adaptarse y ajustarse a mi discapacidad permanente repentina con una paciencia, comprensión y comportamiento genuinamente solidario notables. O al menos, eso era exactamente lo que yo creía y suponía que ocurría, basándome únicamente en sus acciones externas y el comportamiento constantemente alentador que mostraban cada vez que yo estaba presente en la habitación. Hace 2 semanas, tras años de frustrantes batallas con compañías de seguros médicos poco cooperativas y esperando pacientemente avances tecnológicos significativos en procedimientos de restauración auditiva, me sometí finalmente a un procedimiento quirúrgico experimental para recibir un implante coclear de última generación en el principal centro médico de nuestra región. La compleja operación en sí misma fue absolutamente aterradora y angustiante más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Duró varias extenuantes horas mientras permanecía completamente consciente bajo anestesia local. Pero cuando el experimentado equipo médico activó cuidadosamente los sofisticados componentes electrónicos por primera vez y detecté ese inicial y tenue sonido raspante, notablemente similar al suave aleteo de mariposas rozando los bordes de mi conciencia, casi perdí completamente el control emocional. Me eché a llorar lágrimas incontrolables de pura alegría, alivio y gratitud abrumadora. No era música orquestal hermosa ni patrones de voz humana perfectamente claros que recordaba con nostalgia de mi vida anterior al accidente. Solo el increíblemente suave susurro de mi propio sistema respiratorio creando suaves sonidos resonantes dentro de mi cráneo, tras casi una década completa de vacío acústico absoluto y silencio sensorial total que había definido mi existencia. El especialista en audición se acercó a mi cama de hospital e inquirió de manera lenta y deliberada si podía percibir alguna señal auditiva o vibración de cualquier tipo, hablando con claridad mientras observaba atentamente mis expresiones faciales buscando signos de reconocimiento. Y cuando el cirujano principal declaró con confianza que el dispositivo implantado funcionaba correctamente y con éxito más allá de sus expectativas más optimistas, sus palabras me llegaron como música celestial. Sonaban algo mecánicas y electrónicamente distorsionadas, pero eran inconfundiblemente reconocibles como lenguaje humano genuino y comunicación que había echado de menos tan desesperadamente durante mis años de silencio forzado.
Después de 8 largos, difíciles y emocionalmente desafiantes años de silencio involuntario y aislamiento social que habían ido desgastando gradualmente mi espíritu y sentido de autoestima, había sido milagrosamente reconectado al complejo y hermoso mundo de los sonidos ambientales y las voces humanas. El mismo mundo que la mayoría de las personas con audición dan completamente por sentado cada día de sus vidas sin apreciar jamás verdaderamente este precioso regalo. Pero aquí es donde absolutamente todo se vuelve extraordinariamente complicado, moralmente ambiguo y emocionalmente devastador de maneras que nunca podría haber anticipado o preparado psicológicamente. Algo profundo e instintivo dentro de mi subconsciente tomó la decisión calculada de no revelar inmediatamente este milagroso avance médico a mis familiares y seres queridos que supuestamente me habían apoyado a lo largo de este increíblemente difícil viaje de adaptación y supervivencia. Quizás quería saborear y proteger desesperadamente esos primeros preciosos momentos de sensación auditiva recuperada, disfrutando del simple placer de escuchar mi propio latido y patrones de respiración sin ninguna interrupción o presión externa. O quizás tenía genuina curiosidad por descubrir cómo mis seres queridos más cercanos me percibían y discutían auténticamente durante sus momentos privados, cuando naturalmente asumían que yo no podría escuchar sus conversaciones sinceras sobre mi condición y su impacto significativo en sus vidas diarias y felicidad a largo plazo. 8 largos años de silencio involuntario me habían transformado gradualmente en un observador excepcionalmente hábil de patrones de comportamiento humanos sutiles, microexpresiones y señales de comunicación no verbal que la mayoría de las personas con audición nunca notan y prestan atención durante sus interacciones sociales regulares. De repente comprendí y me di cuenta de que poseía una oportunidad completamente única e inédita de presenciar sus interacciones sociales genuinas y sin filtros, sin ningún pretexto, actuación o edición cuidadosa diseñada específicamente para proteger mis sentimientos y mantener la armonía familiar a expensas de una comunicación honesta. Así que regresé deliberadamente a nuestra casa familiar esa noche, continuando con la elaborada y cada vez más convincente actuación de sordera total y pérdida auditiva completa, manteniendo todos los mismos gestos, comportamientos y patrones de comunicación a los que se habían acostumbrado completamente a observar y responder a lo largo de los años pasados de existencia compartida. Lo que descubrí sistemáticamente durante los días y semanas siguientes demolió y destrozó por completo mi comprensión fundamental de las dinámicas reales de mi familia, las relaciones genuinas y los verdaderos sentimientos hacia mí como esposo y figura paterna en sus vidas cotidianas. La misma primera noche tras mi exitoso procedimiento quirúrgico y milagrosa restauración auditiva, mi esposa Elena organizó y celebró una de sus habituales reuniones sociales semanales con sus amigas más cercanas y compañeras del vecindario y de su entorno laboral profesional en la agencia de marketing donde trabajaba como directora de cuenta senior. Me posicioné cuidadosa y estratégicamente cerca de la entrada de la cocina, fingiendo rebuscar entre varios artículos almacenados en nuestro amplio armario despensa, mientras escuchaba atentamente las conversaciones que fluían libremente desde el salón adyacente donde se habían reunido con copas de vino y aperitivos. Fue precisamente entonces cuando escuché claramente a una de sus compañeras de toda la vida declarar con atrevimiento y con obvia lástima y simpatía evidente en su voz: «Es prácticamente una santa viviente, honesta y verdaderamente. Permanecer fiel casada con Andrés a través de todos estos años increíblemente difíciles y desafiantes de penurias y luchas que habrían roto por completo la mayoría de los matrimonios y llevado a parejas normales al divorcio». Otra amiga cercana respondió en tonos conspirativos deliberadamente apagados, llenos de genuina simpatía y preocupación sincera por el bienestar emocional de Elena. «Simplemente no puedo imaginar estar casada con alguien que ni siquiera puede escucharte expresar afecto básico, amor e intimidad emocional a diario como hacen las parejas normales. Toda esa situación debe sentirse como un aislamiento emocional completo, abandono y soledad que llevaría a la mayoría de las personas a buscar consuelo y validación en otro lugar fuera del matrimonio». El golpe más absolutamente devastador, desgarrador y destructor del alma vino directamente de la boca de Elena. Al responder a los comentarios compasivos de su amiga con una ligereza impactante, soltó una risa áspera, amarga y fría que sonó exactamente como vidrio rompiéndose contra el hormigón, y proclamó con completa indiferencia y distanciamiento emocional: «No tiene absolutamente ninguna conciencia, comprensión o conocimiento en absoluto de que llevo muchos meses consecutivos durmiendo separada y sola en nuestro dormitorio de invitados en lugar de compartir nuestra cama matrimonial como hacíamos durante tantos años. Es simplemente más práctico, conveniente y fácil para ambos implicados en este arreglo de convivencia cada vez más disfuncional que de alguna manera se ha convertido en nuestra nueva existencia normal».
Continuó con revelaciones aún más devastadoras que cortaron profundamente mi corazón y alma. Solía creer genuinamente y tener fe inquebrantable en que el amor verdadero profundo podía superar cualquier obstáculo o desafío que la vida nos lanzara. Pero me equivocaba. He descubierto y aprendido gradualmente a través de dolorosa experiencia personal que es significativamente más fácil y emocionalmente cómodo compartir espacio de vida con una versión idealizada y fantasiosa de alguien, que lidiar con la complicada y desordenada realidad de la persona real de carne y hueso con todas sus limitaciones, problemas, necesidades constantes y requerimientos de acomodación y consideración especial diaria. Me sentí físicamente nauseabundo, emocionalmente devastado y psicológicamente destrozado al escuchar esas palabras brutales y crueles resonando claramente en mis oídos recién funcionando por primera vez en casi una década. Pero de alguna manera me las arreglé para obligarme a continuar esta sesión de escucha a escondidas cada vez más dolorosa y desgarradora que estaba revelando sistemáticamente la dura verdad sobre mi matrimonio y relaciones familiares a la que había estado completamente ciego durante mis años de sordera. Durante los días y semanas posteriores a esta devastadora revelación inicial, recopilé y documenté cuidadosamente un extenso catálogo de descubrimientos profundamente hirientes sobre sus sentimientos auténticos y actitudes genuinas hacia mi presencia y existencia continua en sus vidas cotidianas. Mi hijo Daniel alardeó arrogante y despectivamente ante su amigo más cercano durante una sesión nocturna de videojuegos en su habitación, diciendo que yo era esencialmente como un viejo mueble roto que nadie quiere tirar pero que solo ocupa espacio sin ningún propósito real ni función significativa en la casa. Ni siquiera puede alzar la voz para disciplinarnos cuando nos portamos mal o rompemos reglas importantes del hogar, porque literalmente no puede escucharse hablar lo suficientemente fuerte como para infundir respeto o autoridad. Mi hija Sofía confió en privado a alguien por teléfono durante lo que creía era una conversación completamente privada y confidencial en su habitación, que yo era comparable a un fantasma caminante y respirante que deambulaba sin rumbo por nuestra casa, que apenas reconocía su presencia cuando regresaban a casa de actividades escolares, eventos sociales con amigos o salidas de fin de semana con sus compañeros y grupos de pares del vecindario. Cada observación cortante, despectiva e intencionalmente cruel se sentía como una herida física de cuchillo clavándose directamente en mi corazón y alma. Pero de alguna manera perseveré y continué documentando sistemáticamente sus sentimientos auténticos y verdaderos sobre mi presencia y papel continuo en sus vidas cotidianas y dinámicas familiares. Comencé a mantener un diario escrito detallado de cada conversación que logré escuchar, cada broma cruel a mi costa durante reuniones familiares, cada comentario despectivo sobre mis limitaciones físicas y la carga sustancial que aparentemente representaba en sus vidas y planes futuros. El punto de ruptura final absoluto y momento de la verdad llegó cuando intercepté accidentalmente la conversación telefónica extremadamente privada e íntima de Elena con alguien completamente fuera de nuestro círculo familiar inmediato, durante una tarde-noche cuando ella creía que yo estaba durmiendo tranquilamente en mi habitación. Estaba paseando casualmente por el área de nuestra cocina, completamente relajada y cómoda, mientras hablaba con alguien llamado Roberto, aparentemente un colega profesional y compañero de trabajo de su entorno de oficina corporativa, donde trabajaba como directora de marketing senior para una gran firma publicitaria que gestionaba grandes cuentas corporativas. Para ser completamente transparente, honesta y veraz sobre toda esta situación que ha consumido y definido mi vida durante tantos años, declaró con frialdad calculada y completo distanciamiento emocional que me heló hasta los huesos. Ya no experimento ni la más mínima culpa, remordimiento o responsabilidad moral sobre lo que estamos haciendo juntos. Él nunca nota, registra ni reconoce siquiera cuando estoy físicamente ausente de la casa durante las horas de la tarde o los periodos de fin de semana en que le digo que estoy trabajando hasta tarde en la oficina o asistiendo a conferencias de negocios obligatorias en otras ciudades para presentaciones importantes con clientes. Continuó con una honestidad devastadora. Llevo varios meses consecutivos involucrada romántica y sexualmente con Roberto, y ha sido absolutamente maravilloso y emocionalmente liberador de maneras que había olvidado completamente que eran posibles entre dos personas. Al menos él presta cuidadosa atención cuando me comunico con él y valora genuinamente lo que tengo que decir, en lugar de sentir educadamente y fingir entender como hace Andrés con su mirada vacía y respuestas vacías que me hacen sentir invisible. Mi propia esposa. La mujer que había amado completamente y en quien había confiado con todo mi corazón y alma durante más de 17 años de matrimonio, tanto en los buenos como en los malos tiempos, atravesando grandes cambios vitales y pequeños desafíos diarios. Estaba manteniendo una aventura extramatrimonial en toda regla a mis espaldas con un colega de trabajo,
y no sentía absolutamente ninguna responsabilidad moral ni obligación ética porque incorrectamente asumía que yo permanecía completamente ajeno a su traición sistemática y engaño deliberado que había estado ocurriendo durante meses. La revelación me golpeó como un tren de mercancías a toda velocidad. Tuve que agarrar con fuerza el mostrador de nuestra cocina con ambas manos para no desplomarme bajo el peso abrumador de este conocimiento devastador, que mi matrimonio entero se había convertido en una mentira completa. Dediqué varios días y semanas adicionales a recopilar evidencia aún más concreta y documentación legal de su engaño multifacético y traición a mi confianza, incluso grabando en secreto algunas de sus conversaciones más dañinas y legalmente incriminatorias usando la aplicación de grabación de voz en mi smartphone. Contacté inmediatamente a mi antiguo asesor legal, un abogado experimentado, sobre la implementación de medidas protectoras para mis activos financieros y la revisión completa de mi documentación de planificación patrimonial y arreglos de beneficiarios para proteger mis intereses a largo plazo y los de mis hijos de cualquier futura explotación financiera. La auditoría forense financiera exhaustiva que realizó reveló información absolutamente impactante que me dejó aturdido de incredulidad y rabia. Elena había estado malversando y robando dinero sistemáticamente de nuestras cuentas bancarias conjuntas durante múltiples años, obteniendo múltiples préstamos y líneas de crédito no autorizadas, usando mi información crediticia personal y número de seguridad social sin mi conocimiento ni consentimiento escrito, e incluso vaciando y agotando completamente el fondo de ahorro para la educación universitaria de Sofía que habíamos construido a lo largo de muchos años de planificación financiera cuidadosa, sacrificio personal y hábitos de ahorro disciplinados. Durante 8 largos años, había habido un patrón constante e intencional de traición financiera. Cada movimiento cuidadosamente oculto, pero luego expuesto en extractos bancarios, registros de transacciones y documentos oficiales que contaban una historia clara de fraude llevado a cabo para beneficiarla exclusivamente a ella, mientras robaba a mi familia y destruía las oportunidades de futuro seguro de nuestros hijos. El total que robó y malversó ascendió a más de 85,000 euros. Dinero destinado a la educación universitaria de nuestros hijos, los ahorros a largo plazo de nuestra familia y la estabilidad de nuestra jubilación. Con el tiempo, guiado por mi abogado y tras sopesar cada opción, supe que finalmente había llegado el momento de terminar con la actuación y derribar la imagen falsa que ella había construido. Decidí organizar una cena familiar formal, un gran evento que parecería una celebración, pero que serviría como escenario para la verdad. Hice imprimir elegantes invitaciones con caligrafía y las envié a cada miembro de la familia, incluyendo a Roberto, a quien invité bajo el pretexto falso de ser el valioso mentor profesional y colega de Elena, el nombre que ella había mencionado tan a menudo en los últimos meses cuando hablaba de trabajo. Dediqué horas interminables a preparar el escenario. Nuestro comedor lucía en su máximo esplendor. Platos de porcelana regalados por mi abuela el día de nuestra boda, copas de cristal heredadas del lado de la familia de Elena y cubiertos de plata pulidos que habían acompañado a mi familia durante generaciones de celebraciones. Luego dediqué todo un fin de semana a preparar una lujosa cena de 8 platos desde cero, basándome en recetas familiares tradicionales cuidadosamente preservadas y transmitidas a través de ambas líneas familiares, honrando el legado de quienes vinieron antes que nosotros mientras preparaba el escenario para lo que estaba por venir. Una vez que todos los invitados se habían reunido y tomado asiento alrededor de nuestra gran mesa de caoba de madera oscura, con Elena moviéndose nerviosa, claramente inquieta por la inusual formalidad y la configuración excesivamente pulida. Roberto lucía fuera de lugar e incómodo en lo que era claramente un espacio familiar privado. Mis ancianos padres, confundidos por el alboroto pero calladamente complacidos de ser parte de lo que parecía un evento importante. Y mis hijos mirando con ojos abiertos de par en par, sorprendidos por el lujoso arreglo que parecía más un restaurante de lujo que una cena familiar. Me puse de pie desde mi silla en la cabecera de la mesa. Levanté mi copa de cristal alto hacia el aire con ceremonia y hablé con una voz tan clara y firme que resonó por toda la habitación como la campana de una iglesia en domingo. Gracias a todos por aceptar mi invitación y unirse a mí esta noche. Esta reunión ha estado en preparación durante meses, planeada con gran cuidado. Quería a todos, nuestra familia y a algunos invitados muy importantes, reunidos aquí para una ocasión que cambiará la forma en que nos vemos unos a otros y dará forma al futuro de nuestras relaciones. Las reacciones fueron inolvidables. Una mezcla de conmoción, incredulidad, miedo y asombro grabada en cada cara. Elena se puso pálida al instante, su piel drenada de color como si hubiera visto un fantasma. Roberto parecía tan enfermo que pensé que podría vomitar sobre el fino lino que cubría la mesa.
Ambos hijos permanecieron sentados, inmóviles, con las bocas abiertas de par en par, completamente aturdidos y confundidos por el giro repentino de los eventos. Mis padres, aunque claramente perdidos en los detalles, observaron con esperanza cautelosa. No entendían lo que estaba ocurriendo, pero percibían que algo importante, algo que podría cambiar el curso de nuestra familia, se estaba desarrollando justo ante ellos, y sabían que exigiría toda su atención y apoyo. Finalmente revelé la verdad que cambiaría todo para siempre y despojaría de los meses de mentiras, traición y engaño que habían estado desarrollándose dentro de mi propio hogar. Hace 2 semanas, me sometí a una cirugía y tratamiento médico avanzado que restauró completamente mi audición. Desde ese día, he estado escuchando en silencio cada conversación privada, cada comentario desprevenido y cada llamada telefónica que reveló lo que realmente pensaban todos de mí y de mi lugar en esta familia. Y he escuchado mucho más de lo que jamás esperaban que yo supiera. Con manos firmes, saqué mi teléfono del bolsillo y presioné reproducir. La habitación se llenó con el sonido de la voz de Elena grabada con una claridad cristalina mientras describía su aventura con Roberto en detalle vívido y apasionado. Incluso detallaba sus planes para un fin de semana en un resort de lujo, un viaje que me había dicho era una conferencia relacionada con el trabajo. El comedor cayó en un pesado silencio, el tipo que hace que el aire se sienta espeso y difícil de respirar. El suave llanto de Sofía lo atravesó, su voz llena de desolación. Mi madre jadeó de conmoción, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Roberto arrastró su silla ruidosamente contra el suelo de madera mientras intentaba abandonar la habitación, desesperado por escapar de la insoportable tensión. Hablé con una calma que tenía más peso que cualquier grito. Expliqué paso a paso cómo había escuchado cada broma cruel sobre mí, cada comentario despectivo sobre mi discapacidad, cada traición de confianza que había tenido lugar mientras creían que yo era completamente indefenso. Durante años, pensaron que era sordo a su crueldad, pero había absorbido cada palabra. Esta noche estaba planeada para ser una celebración de unidad familiar y amor. Dije con una fuerza creciente, mi voz haciéndose más segura con cada frase. Pero su comportamiento ha demostrado que ya no encajo en la definición de familia que han elegido para sí mismos. Quiero asegurarme de que todos entiendan cómo veo las decisiones que han tomado y las formas en que me han tratado, no solo esta noche, sino durante muchos años. Luego deposité sobre la mesa la auditoría financiera completa que había encargado. Página por página, revelaba el robo de Elena, los préstamos secretos tomados a mi nombre, el fondo universitario vaciado y los 85,000 euros que habían desaparecido de nuestras cuentas. Anuncié que los papeles de divorcio ya habían sido presentados, que Elena tenía 30 días para abandonar la casa y que estaba buscando la custodia total de los hijos basándome en su fraude probado e infidelidad. Me volví también hacia Roberto, diciéndole que el Departamento de Recursos Humanos de su empresa pronto recibiría copias de las grabaciones que había realizado durante horas de oficina usando equipos de la empresa, evidencia que casi con certeza dañaría su carrera. Sin alzar la voz, abandoné el comedor. El sonido del llanto desesperado de Elena y las enfadadas preguntas de mi madre persiguiéndome desde atrás. Detrás de mí, su mundo se estaba desmoronando, y por primera vez en años, sentí que el control regresaba al mío. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Los días que siguieron fueron emocionalmente agotadores, mentalmente extenuantes y legalmente mucho más complejos de lo que había imaginado. Al principio, Elena lo negó todo. Luego intentó justificar su aventura culpando mi discapacidad, afirmando que el peso de ella había sido demasiado para soportar. Pero cuando se enfrentó a grabaciones y registros financieros irrefutables, se derrumbó y admitió la verdad. Daniel y Sofía, sacudidos por todo ello, comenzaron a intentar reparar el daño. Daniel preparó una lista de reproducción de canciones de nuestros viajes por carretera y vacaciones, música que nos recordaba tiempos más felices. Sofía vino a mí con álbumes de fotos antiguos llenos de imágenes de años en que nuestra familia estaba unida antes del accidente que lo cambió todo. Parecen verdaderamente arrepentidos. Daniel ha comenzado a pasar sus fines de semana conmigo en el garaje, restaurando coches juntos. Sofía me ha estado ayudando a organizar archivos médicos y documentos legales. Además, ha comenzado a aprender lengua de señas, determinada a comunicarse conmigo de una manera más profunda, aunque mi audición haya sido restaurada. Elena finalmente se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. A través de su abogado, intentó presionar para obtener un divorcio rápido, pero sus reclamaciones legales colapsaron bajo el peso de la evidencia de fraude e infidelidad. Se fue con mucho menos de lo que había esperado.
La parte más inesperada de esta prueba ha sido cómo cambió mi relación con el silencio. Durante 8 años, el silencio fue como una prisión de la que no podía escapar. Aislante, implacable y más allá de mi control. Pero ahora que puedo volver a escuchar, el silencio ya no me es impuesto. Se ha convertido en algo que puedo elegir, una fuente de paz cuando la necesito y un regalo a que puedo regresar a voluntad. Desde entonces, he comenzado a trabajar como voluntario en un grupo de veteranos, ayudando a otros a manejar la pérdida auditiva y adaptarse a la tecnología asistencial. Compartir mi experiencia les da esperanza de que ellos también puedan recuperarse. También me he dedicado a restaurar coches antiguos, encontrando consuelo en el ritmo constante de herramientas y motores, o perdiéndome en música y podcast que no pude disfrutar durante tanto tiempo. Lo más importante es que estoy reconstruyendo mi vínculo con Daniel y Sofía, esta vez sobre una base de respeto, honestidad y cuidado genuino, ya no superficial ni forzada. Nuestra conexión se está volviendo real de nuevo, pieza a pieza, y a través de todo ello, he llegado a comprender algo vital. La voz más importante que jamás escucharás con claridad es la tuya propia.